En el capítulo de esta colección de entrevistas de testimonios a los protagonistas de la educación en Canarias, hoy vamos a dedicarlo a entrevistar a distintos miembros de lo que fue, por una parte, el colectivo MAVI, Medios Audiovisuales e Integración Escolar, y de lo que representó el programa de medios audiovisuales de la Consejería de Educación de Canarias. Es una entrevista donde participan distintas personas y haremos repaso, lógicamente, a lo que representó o lo que quiso ser este colectivo y este programa para, de algún modo, impulsar y estimular que la llamada educación audiovisual se expandiera y fuera utilizada por el profesorado del sistema escolar en Canarias. Esto ocurrió en los años 80 y 90 del siglo pasado y se hablará y conversaremos sobre la relevancia que tiene la formación en el lenguaje audiovisual y también haremos referencia, lógicamente, a lo que ha sido su evolución hasta la actualidad, donde se entremezcla la necesidad de la educación audiovisual con lo que pudiéramos llamar una alfabetización en la competencia digital del alumnado. Tengo que decir que en el principio estaba César Higuera. César Higuera, el compañero que fue el que hizo un primer proyecto de medios audiovisuales a mediados de los años 80. ¿Quién estaba de consejero o consejera en aquel momento? No lo sé exactamente. ¿Estaba ya Balbuena o fue el siguiente? No lo sé exactamente. Esa era la transición, Balbuena, Fernández Caldas, pero no lo sé exactamente. Estamos hablando del 85, 86 aproximadamente. En el 87 me incorporo yo. Todavía sigue siendo proyecto de medios audiovisuales y entonces es cuando se ve la posibilidad de plantear un programa similar y paralelo a lo que era Abaco en aquel momento, que era la introducción de la informática, de las tecnologías informáticas en la escuela. Y entonces cuando en 1987, en diciembre, el Boletín Oficial publica una hojita describiendo qué es el programa de medios audiovisuales y cuáles son sus líneas maestras, que las resumí un poco antes y las vuelvo a decir ahora. Era la formación del profesorado para el uso y para la aplicación de los medios audiovisuales, la producción de materiales de paso que se pudieran luego llevar a la escuela y el asesoramiento a los centros para cualquier proyecto de tipo técnico-pedagógico que tuvieran que aplicar medios audiovisuales y que nosotros, junto al pedagogo, al especialista en cuestiones didácticas, podíamos aportarle una solución técnica, ¿vale? Digamos que ese era el esquema, y el esquema funcionó durante bastante tiempo. De hecho, yo me fui en el 2004 y César todavía continuó hasta finales prácticamente de la primera década de este siglo, ¿no? ¿Mavi hubiera existido si no existiera el programa? Yo diría que no. Yo diría que no. Todos pasamos por el programa, yo por lo menos también pasé. También. Sí, yo creo que el uno da la razón de ser al otro. Sí. Lo que sí es verdad que también lo que ellos comentaban, que había un camino natural, si había preocupación por la innovación y había contacto con el mundo de la fotografía o del cómic o de el cine, había mucha afición al cine. Yo a Raúl lo recuerdo desde nos conocimos en el aula, fundando el aula de cultura de la Escuela de Magisterio, y una de las cosas de las grandes actividades era el cine, ¿no?, en la escuela. Entonces yo creo que todo eso tenía un sentido y una conexión, ¿no? Tú antes hablaste, Nazario, de que había una ebullición, ¿viste? Sí. Pues nosotros formamos parte de esa ebullición y no hubiéramos tenido esa ebullición sin el programa. Sí, y probablemente Mavi vino a complementar la función que realizaba el programa, en el sentido de que vino, o al menos algunos lo percibimos así, en ese mundo que cada cual dentro de su escuela, en una realidad que ahora cuesta imaginarse, menos conectada, no, sin WhatsApp, sin redes sociales, era bastante más complicado saber lo que hacía alguien que trabajaba a 10 kilómetros de ti. Probablemente el colectivo era la fórmula por la cual uno podía conectar
con gente que hacía cosas que eran parecidas a lo que uno hacía, que eran atrevidas como lo que uno hacía y que venían un poco, o al menos algunos lo percibimos así, como a darle esa tranquilidad de decirle a uno, bueno, tan loco no estoy, porque esto que yo hago y le he contado al colega que trabaja ahí a 10 kilómetros, a él no le ha parecido un disparate. Yo creo que esa función es la que cumplía el colectivo, complementaria a la del programa, es decir, la de tejer esa red que ahora existe por otras vías, esa red que daba carta de naturaleza, garantía y que nos daba el impulso de la confianza para seguir en ese proceso que las más de las veces era solitario y que corría el riesgo del abandono porque uno no tenía muchos referentes, en principio, dentro de su propia escuela. Y quizás la preocupación que sentíamos y que quizás Mavi, o por lo menos entre nosotros, nos solucionó era cómo utilizar los medios de una manera pedagógica o didáctica para un mejor aprovechamiento del aprendizaje en los alumnos. En el programa aprendíamos a eso, a cacharrear, a editar o a producir, pero el fundamento teórico de cómo aplicar o cómo llevar esos medios quizás era la parte más débil, que después sí, en base a nuestra formación o compartir experiencias, pues se vio mejorada a lo largo del tiempo, ¿no? La gente, los profesores y las profesoras estaban poco mentalizados a que se podía utilizar aquello. Por ejemplo, lo del retroproyector, que era, en algún momento fue el book insignia, ¿no? Porque era maravilloso. Yo lo probé luego en el cole para hacer teatro de sombras, para parte creativa, cambiar los colores, historias de esas, ¿no? O sea, me iba mucho más la parte creativa. Pero yo lo que encontraba era eso, como que era una labor excesivamente lenta. Te encontrabas con gente que a lo mejor no había cogido una cámara de vídeo o una cámara de fotografía en su vida. Y luego dificultades, en los cursos siempre aparecíamos muchos hombres. Menos mujeres, porque las mujeres había... Sí, la prueba. Yo iba a sacar ese tema. Ustedes están configurados todos por varones. Sí, había mujeres, pero había una dificultad que la percibías siempre que llegabas a algún sitio, que era la doble jornada que tenía que hacer las maestras. Claro. La jornada en el cole y la jornada en casa, de la cual nosotros nos librábamos. Haciendo memoria, entienden como natural, como antes decía Raúl, la presencia de un colectivo que sea no tanto alternativo como complementario. Es decir, una iniciativa que surge de la necesidad de los docentes asociados y que más que resolver cuestiones que tienen que ver con lo técnico y con la parte de producir, buscábamos esa última que nombraba Nazario de iniciar esos atisbos de lo que se llama educación de usuarios de los medios. Y es lo que yo creo que verdaderamente fue el rol que desde un principio asumió como objetivo fundamental el colectivo Mavi. Para mí lo singular del proceso de Mavi es el cómo asume ese reto. Es el hecho de una serie de docentes, cada cual con su trayectoria y su bagaje particular como docente, y que pone eso sobre la mesa, le suma la aportación que hay que reconocer desde el primer momento, porque es quien impulsa, de alguien que viene del departamento de didáctica, y que pone a este colectivo a reflexionar conjuntamente, a pensar sobre la acción educativa, sobre lo que hace, y a partir de ahí generar conocimiento, es decir, generar contenido reflexivo sobre esa realidad que no vaya solo a resolver lo técnico, sino a atisbar, alumbrar unos primeros, digamos, andamiajes de lo que se llamaba educación de los medios, que era en el fondo formar futuros usuarios críticos, como apuntaba Nazario, pero desde la experiencia de quien ha participado ya desde el proceso, conociendo los medios como usuarios e incorporándolos a la práctica educativa. Para mí ese es el valor que Mavi le aporta a este proceso. Donde yo creo que para mí, como dije antes, la importancia, la relevancia del programa de medios audiovisuales Canarias fue total. Hicieron mucha formación, que además la formación era como un punto de encuentro de todos los frikis que le interesaba eso. Y después surgió, yo creo que muy ligado al programa, surgió Mavi, que intentó dar un soporte curricular a esa experiencia.
programa tuvo contacto con los programas que habían en otras comunidades autónomas. Y ahora voy a hablar de memoria de nuevo. Había programas en el MEC, en el territorio MEC. Había programa en Galicia, había inicialmente programa en el País Vasco, aunque después se descolgó, en Cataluña, en Andalucía y creo recordar en Levante también, en Valencia, creo. Entonces todos esos programas tenían unas líneas parecidas a las que se hacían aquí en el programa de medios audiovisuales, las que comentaba anteriormente. Y también había esa patita coja de, bueno, ¿y ahora qué hacen los profesores con todo esto? Esa patita coja no estaba resuelta en ningún lado, es decir, que no estábamos haciendo nada distinto o muy distinto a lo que hacían los demás. Cierto que en algunos sitios había más recursos humanos, más recursos materiales, en otros estábamos a la par, en unos, pues sí, se habían dado pasos importantes. Por ejemplo, el MEC hace una inversión importante en Hispasat y hace un programa de televisión educativa. En la parte visual, yo siempre lo comparé, porque eran dos formas de expresión y ahora estamos en esta, pero esta la tenemos alejada de la escuela. Los niños son capaces de expresarse, de mandarse vídeos, de mandarse fotos, de componer ellos mismos con 7, 8 años ya empiezan a hacer cosas y son capaces, y sin embargo en la escuela estamos retrasando. De las primeras jornadas, las del Ceusal, ¿no? primeras y únicas, yo creo que no sé si han celebrado algo de ese calibre más en Canarias, ¿no? Ha habido intentos en Hollywood, pero no han llegado. Esta fue una de la participación nuestra en esta escuela de verano que fue clave porque fue la última después de la 20ª, ¿no? de toda una tradición de movimientos de renovación pedagógica. Después se retomaron unos años después, hubo 97. un par de años más que se volvieron a hacer escuelas de verano, pero era el 97. Yo creo que aquí se marcó el fin de una etapa de donde la renovación pedagógica, el protagonismo era del profesorado, que nos reuníamos porque sí, porque nos apetecía compartir y descubrir cosas conjuntamente, y se pasó al modelo más institucional de cursos de formación, donde se iba para recibir un certificado que sirviera a su vez en la carrera docente y demás, ¿no? Estábamos jugando en la playa para que la gente aprendiera a nadar y llevara a sus alumnos a nadar. Y entonces vino un tsunami y ni playa ni cojones, ¿sabes? Que nos arrolló a todos. La pregunta sería si ahora haría falta algo que profundizara en este tema. Si haría falta y qué. Yo creo que hay que repensar la escuela completa, o sea, la función social de la educación se ha modificado o se debería haber modificado y va muy por detrás de los cambios que hay en el mundo, ¿no? Entonces, claro, pensar, siempre me recuerdo aquella frase que nos decía Mercedes en el taller de Cuban, creo que era, que decía: cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela, ¿no? Y es que a la escuela cada vez se le demandan más cosas, cada vez que hay un problema, pues hay que crear una asignatura para afrontar ese problema. Y al mismo tiempo se le reclama que mantenga un papel tradicional de reproducción de contenidos, de conceptos, que ya están al alcance de un clic en cualquier teléfono móvil, ¿no? Entonces hay que repensárselo todo, o sea, no todo cabe en el horario escolar, y a lo mejor lo más importante es que la escuela sea un espacio de socialización donde se aprenda a tener un pensamiento más crítico, donde se aprenda una ética, donde se puedan confrontar modelos diversos y al mismo tiempo respetar esa diversidad, todo lo que supone diversidad funcional, diversidad cultural, diversidad. Hay un montón de aspectos que los medios pueden aportar mucho o pueden convertirse en un auténtico enemigo, ¿no? José hablaba antes de los contenidos transversales como vía de solución a todos estos problemas
o Tema que contenido. la sala sigue existiendo. Sí, sí, siguen existiendo en el sentido de Yo esta mañana vi pasar uno por el pasillo. que es el saco donde Atravesar. cabe todo y no se aborda de una manera colectiva, que es la única forma de abordar los contenidos transversales y de la vida cotidiana es de manera colectiva, porque cada uno está obsesionado en su currículum, de su parcela, de su área y cómo llegar a final de curso abordando la mayor cantidad posible, ¿no? Y falta la conjunción de decisiones para abordar los problemas o la cotidianidad de la vida, ¿no? En la escuela. Y ahí es donde fallamos. Cada uno aborda o hace la guerra desde su parcela y no se abordan colectivamente o interdepartamentalmente todas las decisiones que hay que abordar, como un tema de los medios de comunicación. Los teléfonos móviles siguen siendo los elementos que se ponen en la mochila o no se dejan entrar en los centros como política general en la mayoría de los centros, ¿no? Entonces, no son decisiones que se trabajan colectivamente, sino se abordan por departamentos y entonces son difíciles de abordar. En general, y la observación que los que estamos todavía en la práctica y tenemos la escuela ahí, es como una realidad dicotómica, eso que nombraba antes de Miguel y nombraba Nazario, de la vida está ahí, y la vida está ahí para todos, incluido nuestro profesorado. Los medios y los recursos los tenemos incorporados todos, pero parece que hay una esfera en la cual eso no forma parte de la vida. En vez de ponerlo sobre la mesa para que sea no ya transversal, sino omnipresente, cotidiano y consensuado, y herramienta sobre la cual hablar, discutir, estudiar, aprender y conocer ahí dentro. Yo creo que probablemente si la pregunta era por dónde, yo creo que la clave está de nuevo en el profesorado. Yo creo que hay que retomar, es decir, probablemente iniciativas como la del colectivo que está reunido hoy aquí, hoy serían difícilmente pensables, pero de alguna manera habría que crear las condiciones para que el profesorado girara y mirando al currículum que está ahí, pero mirándolo de otra manera y dejando que la vida impregne y que la tecnología, los medios, formen parte de eso, sencillamente y por la gran y poderosísima razón de que forman parte de la vida.